tengan todos ustedes a un nuevo podcast llamado La Fosa. En este podcast hablaremos sobre casos de crímenes, leyendas o historias ocurridas en el pasado. Para iniciar, presento a mi compañero. En algunos capítulos él nos estará platicando las historias, en otros yo. Yo soy Rodrigo Cruz y mi compañero es Cristian Estrada. Hola, mucho gusto, gente. Aquí presentándose el cuasi licenciado Cristian. Bueno, iniciaremos el día de hoy. Lo presentará el compañero Cristian, que nos viene a contar a todos aquí el día de hoy. Sí, bueno, la investigación de esta semana sería sobre un suceso que pues aconteció en lo que era la época del Porfiriato, ya sabes, nuestro gran presidente Díaz, alabados a todos. Después tenía ciertos secretos ahí y digamos que la historia comienza un poquito en los años 1905 a 1908 y de ahí hasta que terminó la revolución. Pues bueno, lo llamaremos los campos de Henneken. ¿Heineken? ¿De Heineken? La cerveza. Se parece, de hecho, ahorita vas a ver un poquito. Vale. Bueno, eras el año de 1908, casi terminado la primera década del siglo XX. La esclavitud se había erradicado en América, ya sabes, por todo esto del presidente, el de la copa esa grande que tenía. Lincoln, creo que era. Ya. Ajá, Al que mataron. exacto. O al menos eso se creía, que se había acabado la esclavitud. Bueno, déjame contarte que nuestro vasto y próspero país en crecimiento durante aquella época, conocida hoy en día como te dije, el Porfiriato, acontecieron actos de lesa humanidad, no solo contra mexicanos e indígenas por parte de nuestro querido presidente Díaz, sino que también contra gente de otras partes del mundo, más específicamente de el continente asiático. Ahorita te platicaré un poco más. Bueno, esto sucedió en la ciudad de Mérida, de Mérida, del estado de Yucatán, ciudad dominada principalmente por los conocidos en ese tiempo 50 reyes del Henneken. Uh-huh. Entre ellos, el más famoso y conocido era un sujeto llamado Olegario Molina. Nadie importante, nada más fue un gobernador del estado y además fue secretario de la Secretaría de Fomento, o sea, nada importante para el país. Y bueno, esta planta, el Henneken, que es la planta que de hecho hasta el día de hoy se sigue produciendo en el estado de Yucatán, ¿me creerás que es una pinche platota como de unos 2-3 metros de alto y además tiene un chingo de espinas? Bueno, esta planta tiene un buen de usos. Como te dije, se puede hacer cerveza, de hecho. Creo que de ahí viene también un poco el nombre de Heineken. Aquí, delirando tal vez. Y pues bueno, con esta planta principalmente se usaba para hacer hamacas, sombreros, o incluso para la construcción, ¿no? O sea, era materia prima. Exacto, por eso es que fue muy usada. Ya después se fue devaluando porque pues se empezaron a usar más cosas. Pero pues sí, Yucatán empezó a usar mucho esto del Henneken. Tal vez como ya te imaginas, estos dichosos reyes tenían bajo su control alrededor de más de 100,000 esclavos obligados a cortar en pobres condiciones y sin una paga justa la plantota que te mencioné. O sea, ¿cómo? O sea, aparte de que ellos trabajaban, ¿tenían que pagar para quedársela o cómo? No, o sea, ni siquiera les pagaban, ¿no? Y bueno, te voy a platicar de hecho, porque tenían un sistema que no le llamaban esclavitud para así evitar que la gente se metiera y dijera, no, mames, están esclavizando gente. Pero te lo voy a platicar después. Bueno, esta población de 100,000 esclavos, de hecho es como un número general, porque seguramente había más o menos. Se dividía en 3 categorías. Primeramente se tiene un conteo de 8,000 indios yaquis, que pues eran importados de Sonora. Es otra historia que tal vez te cuente en otra ocasión. Okay. Y bueno, otra población de estos esclavos era un conteo de 3,000 chinos, así les decían, porque en realidad eran coreanos, pero sí existieron chinos ahí. De hecho, los chinos llegaron mucho antes que los coreanos, digamos con unos 15 años antes. Y pues bueno, la tercera población sería entre 100 y 125,000 indígenas mayas, que pues eran los anteriores dueños de pues, la península de Yucatán, ya sabes, ahí está todo el territorio maya. Y pues ya como la gente fue dominando aquí después de lo que era ¿cómo se llama? La independencia. Ajá. Pues
se apropiaron ahí y desalojaron a los mayas. O los volvieron sus esclavos. Una de dos. Tal vez tú te preguntes, ¿cómo si la esclavitud ya no era, según, permitida en América, se podían salir con la suya estos reyes? Prácticamente lo que me dijiste, que se pagaban. Bueno, esto se debe a que los investigadores que visitaban Yucatán, con el fin de descubrir la supuesta esclavitud, pues porque les decían, no sé, oye, aquí andan esclavizando gente, no sé si quiere hacer reportaje de esto y así. Pues, cuando llegaban eran sobornados, y ya si no se les podía comprar, lo que hacían era que se les invitaba a beber y a comer hasta que pues ya se hartaran de todo eso. Y una vez así llenos de elogios, les llenaban la cabeza con ideas casi y les conducían por una ruta previamente preparada. En fin, esta gente acababa tan engañadas que salían del estado con la creencia de que los esclavos no eran como tal esclavos, sino que estas 100,000 personas hambrientas, fatigadas y degradadas a simples peones eran prácticamente felices y vivían tan contentos con estar ahí que sería... Eran godines. Se podría decir. ¿Ah? Pues les convencían de que estaban tan contentos de vivir ahí que pues sería una pena sacarlos de su gloria de vivir como esclavos, de cosechando la planta que te digo. No, pues sí, güey. Y pues bueno, todos los habitantes, de hecho con buena economía, al menos tenían un esclavo. O sea, no solamente eran estos 50 reyes que te digo, prácticamente cualquier persona que tuviera la capacidad económica podía comprarse un esclavo. En toda la ciudad de Mérida, bueno, más bien en todo el estado de Yucatán, te podías encontrar esclavos en la calle o en casas sirviendo como sirvientes o ya pues prácticamente algunos vendían a sus esclavas pues como prostitutas para sacarles algún provecho. Incluso los mismos hacendados se llegaban a convencer de que su sistema no era esclavitud, sino que era, ahora sí viene, mira, escucha cómo lo llevaban, sistema de servicio forzoso por deudas. Ah. Exacto. O sea, ¿sabes a qué me recordó? Okay. No sé si viste Malcolm cuando Francis llega a Alaska y hay una señora que se llama Lavernia. Lavernia, que les hace anotar con la... Ándale, que les la debe libretita, ¿no? que les debe cosas y los luego sus esclavos. Y prácticamente eso era lo que hacían estos hacendados. No, man. Y pues esto lo hacían para convencerse a ellos mismos de que no existía la esclavitud, porque, o sea, en la misma constitución estaba de que no existía esclavitud, que si un esclavo llegaba a México, ya era considerado humano. Eran tiendas de raya 2.0, güey. Exacto. Y pues los mismos decían, ay no, yo no tengo esclavos aquí, pero o sea, no como engañando, a la vez sí, pero era como se lo creían, o sea, esto no es esclavitud, esta gente me debe y por eso tienen que trabajar para mí. O sea, se lo creían tanto que así era. No, pues sí. Y pues bueno, hablando un poco del grupo que te decía de los como 30,000 habitantes coreanos, te voy a platicar, ahora regresándonos de 1908 a 1905. Bueno, la razón por la que había coreanos en Yucatán, y la verdad, pues yo cuando lo investigué sí me quedé así como de, ¿qué onda? Porque teniendo aquí un buen de gente, o sea, incluso indios, sí, claro, traerían a gente de otros países. Y pues bueno, esto era debido a que principalmente, como te dije, 15 años antes, que sería en 1890, ajá, habían llegado chinos aquí al país. Ya sabes, la típica de emigrar por buscar mejores condiciones y así. Entonces, pues los reclutaron como esclavos, los metieron a trabajar y pues, o sea, la cosa era de que los chinos eran más productivos que los propios mexicanos, o sea, y los propios hacendados decían así como de, no manches, este güey trabaja más que mi esclavo indio, maya, yaqui, o sea, y les pago igual, o sea, los trato igual, de la chingada. Sí, okay. Entonces, decían, y de hecho, el comerciante es un sujeto que se llamaba John Mayer, que es un inglés que pues comerciaba todavía esclavos, pero obviamente de manera discreta. Así que estos hacendados le pidieron a John Mayer que les trajera más chinos. Y pues bueno, aquí está la cosa. John Mayer, pues sí, fue a China a buscar a más chinos,
pero digamos que cometió un pequeño error en el hecho de que él tenía un documento en el que estaba firmada bueno, tenía la firma del presidente de México y además estaba el sello del emperador chino. Así que lo que él hizo, y pues obviamente desconociendo la ley de China, él rompió ese papel. Y pues los chinos se ofendieron tanto que decidieron terminar relaciones políticas durante mucho tiempo con México. O sea, por ese simple papel roto. Ok. Así que pues ya John Mayer con pues, la misión de ir al otro lado del mundo por esclavos, Ujú. pues él dijo, no, pues qué otra cosa me queda. Y se le ocurrió rápidamente. En ese tiempo, ¿cómo se llama? Corea estaba siendo invadida por lo que era Japón. Así que él aprovechando con eso, él fue a Corea y convenciendo de hecho a las autoridades de Corea, les dijo, oigan, aquí hay condiciones de trabajo pues muy buenas, les van a pagar muy bien, los van a tener casi en la gloria. No sé si se quieran venir acá a México a trabajar. Y ya, Ok. se llegó pues, el conteo inicial varía, de hecho, unos dicen que fueron 2000 coreanos, otros dicen que fueron 1700 y así, pero el número que más, como que más concuerda que encontré era que eran en sí 1014 coreanos. 1014 coreanos, pues lo que sería el gobierno coreano les otorgó un pasaporte que de hecho estaba escrito en chino y para que se fueran al país de México. Y Ujú. sí, se embarcaron, fue en el día, permítame tantito, el 3 de marzo de 1905 zarpó el barco con 1014 coreanos rumbo a la hermosa nación de México que les había prometido pues el buen sujeto John Mayer. Híjole, Corea. Ese México te bailó bien sabroso. Exactamente. ¿Sí? Bueno, a este suceso se le conoce hoy en día como la primera gran migración coreana de México. Y pues ya después llegaron al país hasta el 14 de mayo de 1905. Se echaron 2 meses pues de barco. De hecho, algo rápido. Estos llegaron a lo que sería la ciudad de Progreso, pues en el estado de Yucatán. Y siendo hasta el día 15 de mayo, o sea, de hecho un día después, que fueron llevados a un dichoso cuartel que se llamaba el Cuartel de Dragones. Ahí era donde eran entregados a sus nuevos dueños, que pues eran los que habían pagado por ellos, o sea, y ellos hasta se habían convencido de que eran chinos, no sabían que eran coreanos, pues John Mayer no iba a ser tan estúpido, ¿verdad? Para decirlo. Vale, vale. Y o sea, Se uno, parecen. exacto, uno ve un asiático y dice, es chino, rápidamente. Pues yo los veo iguales, dijo. Ujú. Se tuvieron, pues ya al llegar los migrantes, pues se toparon con obviamente el cambio brusco de clima. Tienen pues aquí en México ya sabes, tenemos un buen de climas, pero en Yucatán es como que caliente y frío a la vez, Sí, sí, claro. más o menos ahí. Y pues la barrera del idioma, o sea, pues hablaban chino, mandarín, lo que sea que hablen allá. Y aquí llegaban a hablar, se llegaban con gente que hablaba español, o sea, Hablan coreano, ¿no? ¿Sí, no? No sé. es coreano. Son chinos. Vale, vale. Y ya, bueno, se tuvieron que acostumbrar. Y además, pues se quedaron así como de, esto no era lo que prometían. Exactamente. Y ya se tuvieron que acostumbrar además a dormir en hamacas y a comer todos los días pescado crudo y tortillas. Prácticamente esa era la dieta que tenían que comer siempre. Madres. Además de que pues para sobrevivir, los mismos hacendados luego para, como decirse, hacer sus pues pactos, así, contratos entre ellos mismos, hacían que se casaran las personas. Así que pues luego obligaban a varios chinos, coreanos, a casarse con pues las mujeres de otras fincas. Esto pues, no sé, para hacer negocios te digo, no está muy claro ese aspecto, pero pues, o sea, según hay registros de que incluso las mujeres, o sea, sí está bien que no te guste a alguien, pero igual como que les tenían asco pues hasta a esta gente. Ujú. Siempre encontré cosas como así no, pues me obligaron a mi abuela a casarse con esta persona y ella me decía que que lo odiaba incluso, que no lo podía ver porque estaba feo y cosas así. Y o sea, sí, Bueno, aparte del enojo, güey, de que te hacen casarte o tener relaciones con alguien que pues, no quieres nada, ¿no? Nada más es porque
Eso también, pues. Relación. Eso también, pues, pero, o sea, no es como si encontrara también en el aspecto de que había mujeres que también las obligaban a casarse con indios ahí y no decían nada, pues. Yo creo que era un aspecto más xenófobo, pues, Tal vez. de que viniera gente del extranjero a casarse, pues. ¿Qué? Bueno, y tal vez lo hacían para que no les quitaran los pasaportes de... Porque imagino que ya teniendo como que hijos acá, pues ya no podían obligarlos o no tenían que obligar al gobierno mexicano a cancelarle su pasaporte porque contaría como que tener doble nacionalidad, ¿no? Por tener un descendiente aquí. No, se podría decir, pero te metas dando eso. ¿Tú crees que en México le importaba tanto en esos tiempos la condición de vida de la gente? Ah, no, no tanto por la condición de vida, güey, sino más que nada para no perder a esos esclavos. Ah, podría ser. Pero, de hecho, te voy a hablar un poquito más adelante sobre los niños, porque también había niños en estos lugares. Y pues bueno, pongámosle un final como que a esta parte de los coreanos, porque pues ya como que cuando llegó lo que era la revolución y acabó el porfiriato y las haciendas de Henneken pues estaban desapareciendo, pues muchos se lograron escapar. Alrededor de unos, ¿qué? 500, 400 coreanos de los 1014 que habían llegado. Y pues bueno, los dueños de las haciendas pues le solicitaron al gobernador de Yucatán, que era Olegario Molina, se llamaba este sujeto, contratar a Mayer para volver a traer a otro grupo pues, de chinos. Esta vez hasta el mismo gobierno cubriría los gastos para traerlos. O sea, post revolución y todo eso. Ajá, porque pues, o sea, ya sabes, está el proceso de que, o sea, Bueno, sí, de matar. ajá. De todos contra todos, ¿no? Ujú. Vale. Y pues bueno, pero pues Corea ya se había enterado por los coreanos que escaparon de ¿qué pedo, México? Estás esclavizando a mi gente. ¿Cómo crees que yo te voy a enviar más coreanos para que los sigas esclavizando? Y pues por eso pues ya no les quisieron dar más y se quedaron así, dejando alrededor de 600 como coreanos ahí viviendo en Yucatán. Bueno, luego hablaremos un poco más, pero ya, hablando más de los otros, ahora hablemos en general de los esclavos. Bueno, hablando de los esclavos, como te mencioné, existía este sistema que era en base a deudas. Pues bueno, estas dichosas deudas no era más que el precio de hecho que costaba cada uno de los esclavos. Iba desde los más bajos que eran los yaquis, y de hecho eran los más bajos porque en ese tiempo el presidente Porfirio Díaz mandó a aniquilar a todos los yaquis que vieran. Y digamos que era una guerra interna que tenía México con el pueblo de los yaquis. Te digo una historia que luego te comentaré. Y los yaquis, el precio que tenían era de 65 pesos. Y el precio aumentaba incluso hasta los 1,000 pesos dependiendo pues de la persona que anduvieran vendiendo. Y pues el truco era el siguiente. Cuando un hacendado compraba un esclavo, a este le daban la fotografía del mismo, sus papeles de identificación y la dichosa cuenta del adeudo. La cuenta del adeudo no era muy importante, la verdad. Lo más importante eran la foto y los papeles de identificación. El adeudo se lo podían inventar pues después. O sea, sí te daban pues, o sea, esta persona debe tanto, pero ya, como es tuyo, tú puedes decir te debe más o te debe menos, como tú decidas. Ajá. Y ya, si la persona se escapaba, pues le podían pedir a las mismas autoridades que el trabajador que les debe dinero no quería pagar su deuda, por lo que los mismos le pedían los documentos al hacendado y ya, y pues, o sea, lo buscaban por en base a su foto y sus documentos, así como de no, pues esta persona, o sea, me debe tanto. Ya. No, hombre. Y ya, si, no sé, algún buen samaritano, hombre libre, quería liberar a los esclavos por alguna razón, o de hecho el mismo esclavo podía ganarse su propia libertad, la única forma era teniendo que pagar la dichosa deuda para que pues se fuera libre la persona. Y de hecho esto es un pequeño paréntesis, pero es una cosa que hay que comentar. O sea, la esclavitud pues estaba cagado que existiera, ¿no? De hecho, cualquier tipo de esclavitud. Pero aquí en México era un poco más flexible que la que conocemos, no sé, en Estados Unidos. En Estados Unidos, pues, o sea, no, ni siquiera daban oportunidad de que la persona fuera libre.
O sea, ya sabes, con las personas de tez negra, pues obviamente eran las que más sufrían este aspecto. Pero en México, al ser un sistema político y legal que era traído desde pues Grecia o Roma, Ujú, desde esos tiempos su sistema legal permitía la libertad de los esclavos. ujú. O sea, una misma persona podía otorgarle la libertad a los esclavos si él quisiera, incluso donarles heredarles cuando ya pues, no existieran. Y, o sea, es como que una gran diferencia. O sea, estamos en la misma América, de hecho somos vecinos de Estados Unidos, pero sí había una gran, ¿cómo se llama? Diferencia de Sí, claro, costumbres. como dices, ¿no? Es por diferentes tipos de colonización. Allá fue pues Inglaterra, acá es España, es un diferente tipo de sistema de derecho, más que Ujú. nada. Y de hecho, hasta, te digo, cagado que existiera la esclavitud, pero digamos que era un mejor trato, entre comillas, que el que se vivía en otros países. O sea, Digo, dentro de lo que cabe, ¿no? No está chido, ¿no? Esclavizado, pero bien tratado. pero mejor tratado. Exacto. Bueno, regresando al sistema de deudas, si bien te dije que los esclavos tenían la posibilidad de pagar por su libertad, dime, ¿tú crees que en realidad los hacendados sí les daban verdaderamente esa oportunidad? Pues obviamente que no. Por eso tenían que tener un sueldo justo, cosa que ni siquiera tenían las personas. Otra cosa que pasaba cuando se les morían los esclavos, como los yaquis o los mayas, que eran los que de hecho menos duraban, era la gente menos productiva, los que más rápido se morían de hecho a la semana o al mes a lo mucho. Los hacendados pues recurrían a reclutar como esclavos a los campesinos de pues sus señores feudales, Ujú. haciendo que estas personas se endeudaran con el hacendado y ya con eso los tenían esclavizados. Los mismos podían reclutar esclavos, o sea, ni comprarlos. Reclutaban gente simplemente con pues endeudarlos. Y este sistema pues obviamente estaba maquinado por todas las autoridades. O sea, había como que prestamistas Ujú. que incluso agarraban a la gente más pobre para hacer que se terminaran de endeudando y tuvieran que recurrir ahora al hacendado para decir, o sea, tú préstame dinero. Le sacaban créditos Coppel. Exacto, así se los O Banco chingaban. Azteca. Ándale, como una amiga que me andaba comentando que se la estaban chingando con un crédito. O sea, imagínate cosas así. Bueno, aparte de esta gente, también existían otro tipo de esclavos. Se dividían, de hecho, en esclavos de tiempo completo y de medio tiempo. O sea, como si fuera trabajo. Pero, pues, obviamente es esclavito. Estos eran personas que, por propia cuenta, por querer ayudar a su familia que estaba en condiciones de pobreza, pues iban voluntariamente con los hacendados y les decían, oye, dame trabajo, o sea, al mínimo unos mesitos, pues para poder recuperarme. Pero pues la triquiñuela, la estafa estaba en el hecho de que los obligaban a trabajar 3 meses, pero sin salir de la finca, pues, o sea, tenían que trabajar 3 meses ahí. Y, o sea, de hecho los obligaban a trabajar más duro que los esclavos de tiempo completo. Ya después 3 meses los dejaban salir para que se fueran de vacaciones a visitar a su familia. Y otra vez 3 meses se iban para adentro. Y así, 3 meses y 3 meses iban entrando y saliendo. Así que, y escucha la paga que les daban. La paga diaria, y de hecho ni siquiera en dinero, eran crédito para exacto, eran créditos para la tienda de raya. Ajá. No, pues gracias. Ajá. Era de 12 centavos y medio cada día. O sea, les daban cashback nada más. Ajá. Y en crédito. Así que haciendo un total las cuentas de estos 12 centavos y medio, por lo que eran 6 meses de trabajo por un año, te daba un total de 22 pesos con 50 centavos para toda la familia. Y ya, hablando de las condiciones de vida, bueno, para empezar, no recibían dinero, como te dije. Se morían de hambre, trabajaban hasta caer muertos, eran azotados, eran encerrados en casas pequeñas como prisiones y estaban vigiladas por guardias. Si los mismos se llegaban a enfermar, no importaba, tenían que seguir trabajando. Y si la enfermedad les impedía trabajar, pues, o sea, los enviaban a los hospitales. Los hospitales eran para los hombres el desfibradero. El desfibradero es el lugar donde mandan las hojas del Henneken Ujú. para pues ya hacerlas como que la materia. No, ok, ok. Para hacer
para hacer las ligas estas, para pues usar las hamacas y todo ese material, o incluso para hacerlas polvo, y pues que de ahí sacaran todo para las diversas cosas como el alcohol y esas cosas. O sea, también los mandaban a trabajar, solo que en lugar que en el sol, que en la sombrita. Exacto. Ese era su hospital. Ah, está bueno, güey. Y el hospital para las mujeres era dejarlas ¿cómo se llama? En la casita principal, en el sótano, para que no enfermaran a las demás. Les daban una camita de madera. O sea, una tabla de madera, pues. Al menos mejor que el IMSS, creo que eso es. Mejores condiciones sí tenían, la verdad. Como te dije, en el caso ahorita de los coreanos, pero esto en general. Las mujeres pues eran obligadas a casarse con hombres de su misma finca. Regresando a las condiciones de vida. No había escuelas para los niños, obviamente no les iban a dejar estudiar. Y ¿México dejando estudiar? ¿Cuándo, güey? de tiempos inmemoriales. Y pues bueno, porque había niños. Había dos razones. O nacías hijo de esclavos dentro de las fincas, o tus padres se endeudaban. Y ya por eso toda la familia pasaba a ser esclavos del hacendado. Y pues como te dije, las autoridades no hacían nada porque incluso lo que eran policías, de gente, no sé, puestos políticos, pues se lo daban los hacendados. Porque pues ya sabes, con dinero baila el perro. Claro. Y bueno, ¿quieres saber ahora cómo es que disciplinaban a tantas personas para que pudieran cortar la pinche plantota esta? Pues aquí te va. Cada mañana el capataz de la finca pasaba lista a sus esclavos, y si por la más mínima cosa lo hacían enojar, usaba de ejemplo a dicho rebelde y lo azotaba un mínimo de 15 veces con una riata gruesa y húmeda. Un castigo. Ujú. Un castigo que de hecho usaba mi madre cuando yo era joven. Así que sí puedo comprender que está culero esto. Y a los hombres de complexión media los subían a la espalda de uno más grande y así lo empezaban a azotar. O sea, prácticamente lo tenía de espalda así, colgando, como si fuera una máquina de tortura, pues. Y así, sas. A las mujeres, más piadosas, no sé, pues sí, las dejaban arrodillarse para que pues recibieran los latigazos. También cada capataz llevaba consigo un pesado bastón de metal o madera con el que picaban, hostigaban y golpeaban a su antojo los esclavos. O sea, si él quería era como de, te pico, cosas así. Por ejemplo, te dijo que los pegaban por cualquier cosa. A los esclavos tenían que contar exactamente las hojas de Henneken que cortaban. Digamos que la hoja de Henneken produce entre unas 30, 36 hasta 40 hojas tal vez. Uh-huh. Pero los capataces les decían a todos los esclavos, deben cortar exactamente 30 hojas de Henneken. Quiero que los montones me los acomoden así, exactamente 30. Si alguna persona se llegaba a pasar, si dejaba 31 o incluso dejaba hasta 29, el capataz, si se llegaba a enterar, pues le tocaba azote al esclavo. Si no llegaba a cortar 2000 hojas que le tocaban el día, se la azotaba. Si no recortaba bien la orilla de las hojas, se la azotaba. Si llegaba tarde al pase de lista, se la azotaba. O sea, por cualquier cosa, los azotaban. Incluso hay una historia de que un hacendado tenía la costumbre incluso de divertirse con el pase de lista. Lo que él hacía era todas las mañanas cuando era el pase de lista, se despertaba, prendía su puro y cuando sacaba la primera humarada del puro, el capataz tenía que haberle dado ya el azote al esclavo. Y los azotes no se terminaban hasta que el sujeto se acababa su puro. Esa era la orden para que dejara de azotarlo. O sea, hasta lo usaban para su propia diversión. Aunque incluso, te digo, podría ser el castigo más suave que tenían. Hay registros de que pues habían un poco más crueles, que pues en uno de ellos también consistía en azotarlos, pero a diferencia de solo azotarlos, como ya te había mencionado, al esclavo primero lo colgaban del techo, de los dedos, de las manos o de los pies, dependiera qué tan cruel fuera la persona. ¿No se los dislocaban, güey? Pues no creo que les importara tanto, ya te digo, los mandaban al hospital, ¿no? Y a otros, pues, o sea, sí, un poco más cruel, pues les dejaban caer una gota en la palma de la mano hasta que, pues, ya sabes, la erosión, sí, pues claro, les sangrara y empezaran a gritar. Sí, y te digo, azotar no estaba tan feo comparado con esto. Y pues bueno, ¿cómo era el día a día de estas personas?
Los 100,000 esclavos que se fueron registrados en Yucatán, primero tenemos que la mayoría, pues por obvias razones eran hombres, porque pues era la mano de obra. Digamos que un 70% del total por cada hacienda eran hombres. El otro 30% eran mujeres y niños, y de hecho había familias enteras de esclavos, como te dije. Y estas vivían en una choza, en un solo cuarto dentro de las fincas. Una choza, no sé, pues un cuartito, o sea, ustedes, gente que están escuchando, busquen el cuarto más pequeño de su casa y en ese cuarto vivía toda una familia. O sea, dormía. Y de hecho dormían en hamacas. ¿No? Era un poco cómodo, ¿no? Aunque les recuerdo, la planta del Heineken, pues sí está fuerte, pues, o sea. La estima. Ajá. Ok. Y pues bueno, alrededor de estas chozas, para las familias, nada más, tenían alrededor unos 50 metros cuadrados de terreno que además era pedregoso y era estéril. Sin embargo, las mujeres y los niños pues tenían como que una forma, o sea, encontraban la forma de poder cultivar pues de lo que compraban de la tienda de raya ahí para pues su propio consumo. No solo vivían de lo que les diera el patrón, porque pues sí, llegaremos a eso, ¿no? Pero pues le digo, la cosecha era muy pobre y pues además de esta familia, regresando un poquito, cada familia diariamente se le otorgaba un crédito. Y repito, crédito, no dinero en efectivo. ¿Tú crees que van a terminar pagando la deuda? Pues no. Esto era para la tienda de raya por un valor de 25 centavos en mercancías diario. O sea, imagínate, era mejor que los que trabajaban medio tiempo. Y bueno, esto, como te digo, era para las familias. Para los solteros era un poco más diferente. Tenían grandes construcciones de piedra rodeado de un sólido muro de 4 metros de altura, con bardas rematadas por trozos de vidrio. Ya sabes, el sistema de seguridad por excelencia de México. Y en estas tenían que vivir alrededor de más de 300 esclavos, dentro de estas casas. Ok. A este lugar se entraba tan solo por una puerta. Era la única forma de entrar. Una casa de foráneo. Exacto. Además, en estas casas pues, de foráneos, había un guardia armado con porra, sable y pistola, por si alguno quisiera salirse después del toque de queda de la noche, pues ya sabes, se va al lobby. Y ya, como te digo, la cama por excelencia eran las hamacas. Las mujeres se encargaban todos los días de cocinar en hornillas pues muy primitivas, pues con lo que pudieran encontrar. Se les servía a cada esclavo en las manos, porque obviamente no había platos. Y además, a falta de pues sillas, y porque el terreno, pues en ese tiempo, no sé ahorita, no he ido a Yucatán para verificar, el terreno pues era demasiado horrible. O sea, era frío, áspero, y no, como que era mejor estar parado que andar sentado en ese piso todo, pues ya sabes, feo. Así que pues así tenían que comer. Y la dieta consistía principalmente de 2 grandes tortillas de maíz para cada persona, una taza de frijoles cocidos, sin condimento obviamente, y un plato de pescado rancio. No, hombre. Y además, solo comían una vez al día, si es que les iba bien. Así que pues, imagínate comer una vez al día, algo que ni siquiera está en buen estado, y además tener que trabajar alrededor de 12 horas seguidas diario, pues sí está medio culero, ¿no? Aquí ellos tenían una solución, se las ingeniaban pues también. Para poder sobrevivir, los esclavos se llevaban consigo pues unas pequeñas bolitas de masa, de maíz, y de vez en cuando las mordisqueaban para pues no morirse de hambre durante toda la jornada laboral de pues 12 horas. Y la jornada de trabajo de los esclavos pues comenzaba cuando la gran campana del patio de la finca donde estuvieran sonaba alrededor de las 3:45 de la mañana. Y el mismo terminaba cuando pues ya no se podía ver por la oscuridad. Aunque de hecho en algunas haciendas ya dependiera del lugar, pues obligaba a trabajar incluso de noche. Y pues, como te dije, los trabajadores de medio tiempo, estos eran los que la sufrían más. Tenían que trabajar el doble pues, que las personas de tiempo completo. Y ya la labor principal de la hacienda, pues consistía principalmente en cortar las hojas del Heineken y limpiar el terreno de las malas hierbas que fueran creciendo. A cada esclavo se le señalaba como tarea cierto número de corte de hojas o de plantas que tenía que limpiar. Y la tendencia del patrón era fijar cuotas demasiado altas, como alrededor de 2,000 o 3,000 hojas por día, que el esclavo se veía obligado a llamar incluso a su mujer y a sus hijos para que pues le terminaran ayudando. De esta manera ahí tenían a casi todas las mujeres y los niños de la hacienda
pues haciendo la jornada laboral. Y gratis. Y las mujeres solteras estaban todo el día en el terreno de la labor. Y cuando un muchacho, pues un niño, llegaba a la edad de los 12 años, pues ya se le consideraba apto para trabajar, ya se le consideraba un hombre, y pues se le fijaba su propia cuota, ya no dependía de la cuota de su padre. Así que ahora él tenía que cortar 2,000 a 3,000 hojas diarias. Pero eran considerados, te digo, porque crees, los domingos eran libres. Podían ir a la iglesia y regresar. No, o sea, pues lo que hacían pasaban el tiempo pues ocupados pues en sus huertos a ver si había crecido algo, descansaban, que era pues lo más lógico, o se iban a visitar a pues las otras familias o a sus amigos que estuvieran ahí. Los domingos eran los días en que los muchachos y las muchachas pues ya sabes, se visitaban y hacían sus cositas o planes para casarse. A veces se permitían los peones que salían de la finca para visitar a los esclavos del vecino, pero nunca se les autorizaba casarse con gente de otras haciendas. Esto era debido a que pues se querían evitar problemas, debido a que, no sé... Sí, si nace un bebé, que uno diga que es mío y el otro diga que es de ellos, ¿no? Esos son problemas más actuales, ¿eh? No, y el problema era de que, no sé, tienes en la hacienda un hombre que se casa con la mujer de otra hacienda. Así que los hacendados, pues para evitarse problemas de que, no sé, la mujer de tu hacienda se casó con mi hombre, pues ahora, no sé, ahora es mía, por derecho. Ajá. Pues en vez de eso, pues obviamente no nos permitían casarse entre gente así. Y pues ya, básicamente sería todo, no sé, al final la esclavitud se fue aboliendo poco a poco debido al golpe que sufrió pues México con la Revolución de 1910 y con la caída del Porfiriato. Se pudo empezar a cambiar el modelo de trabajo de las haciendas por uno más justo y humanitario. O sea, ya se fue acabando este proceso de esclavitud. Y para los coreanos, pues para lo que sería el año de 1908, que fue cuando se escaparon, te digo, unos 400, 500 coreanos, se quedaron alrededor de, como te digo, son unos 600 coreanos. Esto porque pues los que se habían escapado se fueron a Cuba, a la Ciudad de México o a los Estados Unidos. Otros pues estaban muertos o prófugos de la ley y se regresaron hasta pues Corea. La siguiente migración masiva de coreanos, porque pues la anterior está conocida como la primera gran migración coreana a México, la segunda gran migración coreana fue en 1980, cuando llegaron pues ahora sí políticos, doctores, investigadores, entre otros profesionistas, pues obviamente pues en una parte para buscar mejores condiciones. Ya sabes, Corea está un poco pues... Sí, sus problemas. Y además porque pues querían apoyar las comunidades coreanas que ya existían aquí en México. Sin embargo, a los que quedaron, los coreanos que se quedaron aquí en México en esa gran primera, ¿cómo se llama? Migración, pues se quedaron realizando actividades comunitarias entre pues lo que serían los paisanos, tenían sus prácticas religiosas, empezaron a hablar maya, coreano y español. Incluso pues, hablaban hasta 4 idiomas estas personas. Y uno que apenas se puede hablar el propio. Inglés mucho. Exacto. Y se crearon lazos afectivos que desembocaron en asociaciones y comunidades, congregaciones religiosas e incluso escuelas que buscaban preservar la cultura. Ahí creó un monumento en la ciudad de Mérida, Yucatán, que está pues erigido a recordar a los primeros coreanos que llegaron y pues no olvidar la esclavitud que vivieron en este lugar. Hoy en día los coreanos se concentran principalmente en 3 lugares de la República. Tenemos la Ciudad de México, hay una comunidad ahí, en Nuevo León hay otra y pues obviamente en Yucatán, que es como que la principal. Claro. Tienen un censo de 5,339 coreanos viviendo en México. Esto es para el conteo del año del 2020, a comparación descendientes coreanos, ¿no? O sea, sí, no, serían coreanos, pues. Okay, siguen siendo coreanos. Y pues porque creo que ya no se cuentan tantos y pues, o sea, se hizo la cruza. Ajá, ok, de raza. Ajá. Y pues a comparar, o sea, es un gran número, o sea, a comparación de los 600 que quedaron. Sí, claro. Y pues se espera que sigan creciendo más, o sea, como que cada 10 años crece alrededor de 1,000 coreanos por 10 años. Y por último, si no mal recuerdo,
creo que AMLO ya se disculpó. No sé si fuera específicamente para los coreanos, pero digamos que se disculpó con los chinos que vivieron aquí. No sé si se haya referido específicamente a todos los Sí, claro. asiáticos. Además, también teniendo que ver con el tema, también ya se disculpó con los mayas y con los yaquis por los actos pues que se escribieron y por la otra historia que te contaré en otro día. Ok. Y pues así fueron los conocidos campos de Henneken, una historia muy turbia, ¿no crees? O sea, había Pues, esclavismo. pues sí, creo que es un poco, bueno, no un poco, es muy turbio de que existió todo eso, pero en ese tiempo, pues al fin y al cabo era algo muy normalizado, ¿no? De que cualquier gente rica podía tener a sus esclavos, fuera aquí en China, donde fuera, por el simple hecho de ser rico, ¿no? Incluso, incluso en las condiciones laborales actuales se llegan arrastrando, no tan marcados como en ese tiempo, pero creo que sí se llegan arrastrando algunas de esas situaciones, ¿no? Incluyendo la sobreexplotación que sigue existiendo, que todavía, pues pregúntale a los campesinos, güey, cuánto ganan, que son los que trabajan un chingo y pues, no ganan bien, o sea, para lo que hacen, al menos que ellos sean los dueños de los, de los, ¿cómo se llama? De sus campos, ¿no? Pero pues son muy pocos los que de verdad sí ganan un buen dinero por su trabajo. Y pues creo que es eso lo más importante que todavía seguimos arrastrando de toda esta época de la tienda de raya y eso, porque incluso sí he llegado a conocer que todavía hay gente que sí da eso, ¿no? Que todavía que te dice, no, pues tú me debes tanto porque yo te estoy dando de comer, estoy alimentando a tu familia, esto y esto otro. E incluso se llegan a conocer casos que todavía hasta traspasan la deuda, güey, después de tantos años. Y es como de cabrón, pues yo qué culpa tengo de que él te haya debido, ¿no? No, pues sí, o sea, como te dije, la esclavitud, pues sí, o sea, Lincoln ya no existía en Ok, América. sí. Sin embargo, pues, o sea, en México, pues ya sabes, siempre se pasa la ley por donde les quepa. Así que, pues, o sea, desde antes ya existía lo que sería el pionaje. Pues, no sé si conoces eso, el pionaje. No, no. Pues es parecido a esto, pero digamos que un poco más humanitario. Es lo Ok. mismo. Es lo mismo en el hecho de que si alguien te debe, o sea, no obligabas a que te debiera. La persona, pues, te debía dinero porque por pendejo tal vez, o por cuestiones de dinero. Te debía dinero y ya con eso lo tenías trabajando para ti, pero sin embargo, ya pues sí podía ganarse su libertad, Ok, obviamente. Sin claro. embargo, pues sí le ibas pagando de poco a poco hasta que pudiera. Sí, incluso yo creo que la esclavitud no se ha abolido al 100%, No, pues, o sea, porque lo que tú comentabas, o los godines hoy en día. sí, claro, o sea, ya se hace una sobreexplotación, güey, de que, no, pues es que si no haces esto te voy a tener que despedir, ¿no? O lo muy comentado ahora, ¿no? De que les piden sus pruebas de COVID y que quieren que la pague la gente, cosa que pues, no está chido porque si la estás pidiendo tú como empresa, pues tú la tienes que proveer, ¿no? Porque tú quieres tener esa prueba. Y pues si te hacen que tú la pagues y si tú dices que no, que ellos deben de pagarla, pues te corren, pues tampoco es como un tipo de sobreexplotación, ¿no? Y de, ¿cómo te dijera? De manipulación, de querer que tú, de que tú pagues cosas que le corresponden a otras personas, ¿no? O incluso no respetar el salario mínimo. He visto así de empleos de que te ofrecen, no sé, que son 7,000 pesos al mes de turno de 8 horas y si divides 7,000 pesos al mes por un turno de 8 horas, pues tal vez no da ni un poquito más del salario mínimo. No, pues sí, o sea, como tú dices, hasta hoy en día se sigue viviendo esta situación. O sea, los propios godines dependen completamente del patrón, o sea, los trata como quiere. De hecho, yo donde anduve haciendo el servicio social, obviamente no voy a decir nombres. Ahí había gente que su jornada de trabajo pues era de 9 de la mañana a 5 de la tarde. O sea, era la jornada que se debe seguir, ya sabes, las 8 horas por obligación. Sí, claro. Sin embargo, al día siguiente, cuando yo llegaba, saludaba así, ah, no, pues buenos días, ¿cómo están? Y ya dice, sí o sea, me contestaban bonito, pues, o sea, pero sí se les veía sujeta como de que estoy harto de la vida. Porque además, entre las pláticas decían, no manches, ayer tuve que quedarme hasta la 1, 2, 3 de la mañana aquí. Y era como, ¿qué verga? Y sin derecho a horas extra, ¿estás de Exacto, acuerdo? o sea, no se las pagan, obviamente. No, incluso también he visto que, bueno, sabes más que yo, no sé si es así o si me equivoco, que te dicen son 8 horas de trabajo más 1 hora de comida, pero pues en realidad la ley, hasta donde yo sé, son 8 horas de trabajo y en esas 8 horas va tu hora de comida, no tienes que hacer una extra. Sí, así es. Y yo veo que así te dicen, son prácticamente 9 horas con 1 hora de comida.
Y es como, oye, pero así no es. Sí, así se la agarran, pues, o sea, te digo, incluso aquí lo vimos, o sea, el vacío legal de que no existe esclavitud, pues, o sea, no es esclavitud, esta persona simplemente me debe. O sea, en México se van a pasar la ley por donde les quiera. Mira, yo te voy a decir algo que me dijo un profesor en la universidad, siempre lo voy a recordar. Si un extranjero hoy en día que no conoce la ley de México viniera y leyera nuestra constitución, diría, esta gente vive en la gloria, tienen un buen de derechos. Sí, sí, claro. De hecho, creo que bueno, muchos han dicho que la Constitución de México es de las más completas que hay en todo el mundo, porque sí está muy amplia, y más sus códigos y todo eso que hay aparte, pues creo que sí hay una amplia, solo que el problema es que no se respeta, y pues tampoco la haces respetar, no la hacemos respetar a veces por miedo de consecuencias en tu estabilidad, y pues creo que es eso. Sí, muy feo esta situación, pero pues así es la vida. Pues bueno, muchas gracias, Cristian, por contarnos sobre esta historia un poco turbia para hacer nuestro primer capítulo. Y esperemos que les haya gustado. Nos vemos la próxima semana y hablaremos sobre el Club de los 41. Chon, 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 chon. Can, 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 can. Can, ca, 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 ca. Bueno, hasta la próxima. Bye.